Vamos a ponernos de pie para comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre eterno, por el amor que nos tienes. Gracias porque nos has llamado a la existencia, nos mantienes en ella y nos llamas para compartir tu vida. Gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo y por el don del Espíritu Santo nos haces capaces de vivir para ti. Gracias también porque nos llamas a participar de tu misión, esa misión que quieres que llegue a todos los hombres, que todos los hombres se salven. Pedimos, Señor, que como miembros de la Iglesia aceptemos tu invitación a compartir con los demás lo que de ti hemos recibido. Todo esto, Señor, lo que llevamos en nuestro corazón, te lo confiamos con la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlas y tener nuestra penúltima sesión de la pastoral, de este tema que hemos estado viendo en las anteriores semanas y que concluiríamos la próxima semana. Hoy vamos a ver básicamente ya los conceptos generales de lo que es la pastoral, de cómo se trabaja, de cuál es la idea, cuál es el fondo y hacia dónde se dirige la pastoral. Y la próxima semana vamos a concluir viendo el plan diocesano de pastoral y el plan parroquial de pastoral en términos muy generales, nada más para que nos quede claro cómo es que se trabaja y cómo es que está conformado cada uno de estos planes. Bueno, están conformados de la misma manera, pero vamos a ver los dos documentos y la importancia de cada uno. La semana que entra es la última sesión, entonces, Guillermo, me habías solicitado copiar un USB, no lo tengo terminado todavía el tema, pero la próxima semana, si gustas traer, y quien guste, si quiere el tema, traer una USB para poder cargárselos allí con todo gusto. ¿Sí? Este material, pues, obviamente es para compartir, y en la medida en que ustedes lo tengan, además se los entrego en formato de PowerPoint para que ustedes lo puedan corregir, mejorar y hacer lo que requieran para compartirlo con más gente, ¿no? Que siempre será el objetivo de todo lo que realiza la Iglesia para toda la feligresía. Bueno, entonces hoy en el tema de hoy iniciamos con este tema que se llama un conjunto de acciones en una pastoral de conjunto. Si ustedes se acuerdan, veíamos en las sesiones anteriores acerca de esta tendencia nada positiva de que cada quien hace lo que quiere, en el momento que quiere y de la manera que quiere. Yo soy de esta pastoral y entonces pues yo me dedico a esto y hago lo que ya tengo yo planeado y no le aviso a nadie. Y esta otra pastoral por allá, y aquel grupo por allá, y aquel movimiento por allá. No. Una pastoral de conjunto es un conjunto de acciones coordinadas. Tenemos que trabajar de una manera que todos podamos, como dice el padre Olvera, el padre... Ay, se me fue el nombre. Rogelio, gracias. El padre Rogelio Olvera
¿sí? Que todos conozcamos de todo para que todos podamos hacer todo. Tomando en cuenta siempre el aspecto de los carismas, que ya hablamos también en alguna ocasión, y que, bueno, pues cada quien deberá enfocarse en eso que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo para poder trabajar para él. Dice que a partir de 1968 la Iglesia Latinoamericana, el CELAM, la Comisión del Episcopado Latinoamericano, inició una opción por la pastoral orgánica, porque en 1968 venimos del Concilio Vaticano II, que fue del 63 al 65, y bueno, a partir de allí comenzó a moverse la Iglesia, a generar una nueva vida, a desarrollar acciones que involucran de una manera más directa a los laicos, a todos nosotros. Antes la participación era, si no es que nula, tal vez sí, muy escasa, no había participación en realidad. Entonces ya la Iglesia Latinoamericana, a través de la Conferencia del Episcopado, comienza a vivir todas estas modificaciones y se van teniendo diversas reuniones a lo largo de los años para ir actualizando este programa de trabajo que tiene la Iglesia Latinoamericana. Por ejemplo, en la reunión de Medellín se dice que la acción pastoral de la comunidad eclesial debe ser necesariamente global, orgánica y articulada. Estamos hablando aquí entonces de un esquema de pastoral global. O sea, estamos hablando de que la Iglesia de México se adapta a la latinoamericana y la latinoamericana a la mundial, bajo el esquema que el Vaticano nos ofrece. Entonces tiene que ser global, orgánica, o sea, bien organizada con todos sus grupos, sus organismos, con todo lo que debe de conformarla, y articulada de manera que todos podamos ir trabajando y haciendo lo que se requiera. Posteriormente, en el documento de Puebla se subraya la necesidad de una pastoral orgánica en la Iglesia como unidad dinamizadora para su eficacia permanente. Nuevamente se insiste en la pastoral orgánica, es decir, en la necesidad de crear los organismos, todas las instancias que se necesiten para que la pastoral pueda funcionar y pueda atender a toda la sociedad, que recordémoslo, es principalmente el objetivo de la pastoral, el atender las necesidades de la gente, tanto en lo espiritual como pues en muchas ocasiones también en lo material, ¿no? Sobre todo en cuestión de atención a la pobreza extrema, por ejemplo, ¿no? Pero sí se requieren todos estos organismos al interior de la Iglesia para poder trabajarlo. En Santo Domingo se exhorta a impulsar procesos globales, orgánicos y planificados que faciliten y procuren la integración de todos los miembros del pueblo de Dios. Los mismos elementos se siguen manejando, ¿sí? El que sea global, orgánica y planificada, y se enfatiza ya la integración de todos los miembros del pueblo de Dios. Poco a poco los laicos tenemos la obligación de irnos integrando en este trabajo pastoral. Y en Aparecida, que es la más reciente, que no la última, es la más reciente, se afirma que el proyecto pastoral de la diócesis, Camino de Pastoral Orgánica, debe ser una respuesta consciente y eficaz para atender las exigencias del mundo de hoy. Vamos entonces a ese concepto de atender las necesidades, las exigencias del mundo de hoy. Se enfatiza en el hecho de que el mundo va cambiando,
y que de 1965, que terminó el Concilio Vaticano II, a 2026, el mundo es totalmente distinto. Y la pastoral debe de ser respuesta consciente y eficaz para atender las exigencias del mundo de hoy. ¿Sí? Tenemos una base que viene de 1968, en el caso del CELAM, pero lo importante es que demos respuesta consciente y eficaz a las necesidades del mundo de hoy, tanto a nivel global, a nivel nacional, a nivel diocesano, a nivel parroquial. Siempre el objetivo deberá de ser atender las exigencias del mundo de hoy. Una descripción de la pastoral orgánica es el término que hemos venido utilizando. Bueno, la pastoral orgánica, y esto ya lo habíamos visto en algún momento, lo recordamos ahora. Para que la acción pastoral sea verdaderamente orgánica se necesitan los siguientes medios: la reflexión teológica, ¿sí? Es decir, lo que Dios nos dice a través de la Sagrada Escritura, a través de la tradición, a través de los padres de la Iglesia, ¿sí? Estudiamos todo lo que Dios nos ha dicho, lo que Él nos ha mostrado a lo largo de la historia, y esta reflexión es parte importante de la pastoral orgánica. El segundo punto es la planificación, que ya como lo decíamos, si no hay un plan adecuado, esto se vuelve un desorden y los resultados obviamente no se van a lograr. Entonces necesitamos que la pastoral sea bien planificada. Una organización, como decía en la lámina anterior, que sea orgánica, que tenga una organización que vaya implementando los grupos, las coordinaciones, las pastorales necesarias para que se haga el trabajo que se requiere de Dios para la sociedad. Los equipos eclesiales de trabajo, ya no es nada más la organización por parte de la Iglesia o de la jerarquía eclesiástica, sino que toda la Iglesia, que nos incluye a nosotros como laicos, participemos en estos equipos de trabajo. Y finalmente la coordinación o moderación pastoral, que bueno, la coordinación, como lo sabemos, está a cargo, en el caso de la diócesis, del señor obispo, pero hay un consejo diocesano de pastoral, y este consejo diocesano de pastoral trabaja con el señor obispo para realizar todo lo que se necesite en materia pastoral, precisamente a cargo del padre Rogelio Olvera, que es quien pues desarrolla todos estos programas bajo la supervisión y la aprobación del señor obispo. Y así como esto se da a nivel diocesano, pues sucede también a nivel parroquial, donde el señor cura, en este caso el padre Leo, es quien coordina y quien se apoya en su consejo de pastoral para tomar todas las decisiones, para planificar, para crear lo que sea necesario. Entonces, estos son los puntos que conforman una pastoral orgánica. Sin estos, no se trata de una pastoral orgánica y entonces estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, con estos aspectos es que trabajamos la pastoral. La pastoral de conjunto es una expresión clara de la Iglesia, comunión. La Iglesia es comunión, eso es un elemento fundamental. Si no vivimos en comunión, no estamos viviendo lo que Jesucristo nos pidió al fundar esta Iglesia. Y entonces lo que se exige es, primero, pasar de un conjunto de pastorales a una verdadera pastoral de conjunto. Nuevamente, es que está la pastoral social, la profética, la litúrgica, la de comunicación, etc. Bueno, pues
ya no es cada una de las pastorales, sino desde hace algunos años, a partir de la primera carta pastoral del señor obispo, se estableció como las tareas fundamentales, que son la liturgia, la pastoral, la profética y la social, y con las comisiones que apoyan el trabajo de estas tres tareas fundamentales y que entre todas forman esta pastoral de conjunto. Ya no es una pastoral para cada actividad, sino es una pastoral de conjunto que se trabaja con todas estas comisiones y grupos. Pasar de una pastoral de acontecimientos y momentos aislados a una pastoral que promueva procesos comunitarios que sean graduales y continuados. Si recuerdan, la semana pasada enfatizamos mucho en este sentido, en lo que se refiere a que todas las actividades que se realicen dentro de la pastoral estén bien programadas, bien coordinadas y que sean parte de este proceso que se lleva en la diócesis y no una ocurrencia de que hoy vimos que esto se puede hacer y lo hicimos. Si está inmerso, si está dentro de lo que se pide para el trabajo de la pastoral, se puede innovar, pero si no, la idea no es estar empezando con ocurrencias en cada ocasión. Pasar de una pastoral inmediatista e improvisada a una pastoral planificada y programada. Nuevamente, no se trata de hacer cosas improvisadas y que queramos ver resultados el día de mañana, sino que es parte de un proceso, de un plan, de un programa que debe de seguirse para lograr el objetivo final de la pastoral. La pastoral de conjunto integra armónicamente a todos los agentes, a todas las pastorales y a todas las estructuras, actuando coordinadamente bajo el proceso de un plan pastoral. ¿Qué significa esto? Que todos los que participamos en alguna actividad en la iglesia estamos inmersos, estamos inscritos en un equipo, en una comisión, en un equipo, y cada quien tiene su función, pero lo importante es que todos estamos actuando coordinadamente en este proceso. No cada quien hace lo que quiere, sino que todos participamos con el mismo objetivo. El tema 7, la concepción periférica de la teología pastoral en la formación de los pastores. Frecuentemente la formación pastoral se limita a pobres prácticas sin acompañamiento en fechas señaladas o fines de semana. Ya habíamos visto algo de esto en la semana pasada y algo la antepasada también, pero es importante resaltar que ya es un elemento importante en la formación de los seminaristas el trabajar en el conocimiento de la pastoral. Ya en el seminario hay un programa muy claro, muy específico, para que en su formación todos los seminaristas, pues cuando lleguen a una parroquia ya tengan una idea muy clara, muy precisa de en qué consiste la pastoral. Todo esto que estamos viendo nosotros en 7 semanas, pues en el seminario lo estarían viendo en varios años, ¿sí? En una clase que pues ya involucra a los seminaristas con la actividad que tiene la iglesia en las parroquias. En la mentalidad de algunos formadores se cree que la teología pastoral es una materia secundaria en la que predomina lo bíblico, lo dogmático, lo moral y lo canónico como disciplinas científicas que merecen atención y estudio, y se deja un poco de lado todo lo que se refiere a la teología pastoral. Sí, es importante, claro, para todos los seminaristas
e incluso para todos nosotros como laicos, el conocer sobre la Biblia, sobre los dogmas de la Iglesia, sobre la moral eclesial, sobre todo lo canónico, lo que se refiere a la estructura de la Iglesia. ¿Sí? Todo eso es importante. Los seminaristas y los sacerdotes deben de conocerlo muy bien, pero también nosotros como laicos tenemos que interesarnos por conocer todo lo que implica. Pero en muchas ocasiones se olvidan dos cosas fundamentales. La primera, que las causas de formación han de estar en función y al servicio de la comunidad cristiana, del mundo y de la sociedad en la que se vive. ¿Sí? Si no se considera la formación tanto de presbíteros como de laicos pensando en función y al servicio de la comunidad cristiana, no se está trabajando realmente en la pastoral. De nada sirve hacer planes que estén totalmente alejados de la gente. Entonces, la primera cuestión que se debe de tomar en cuenta es que las personas, en su problemática, en su vida, es lo que debemos de tomar en primera instancia. La única relación válida con esas realidades es la del servicio pastoral en el ámbito de la cultura, del arte, de la política, de la religiosidad popular, de la celebración sacramental. ¿Sí? Todo lo que vive el católico en el mundo es parte de la pastoral, en lo que se refiere a cultura, en lo que se refiere al arte, la política, la religiosidad popular, la celebración sacramental. Todo es parte de la pastoral. Hay, ustedes lo sabrán, una parte en la que dentro de la pastoral social se maneja toda la cuestión política, ¿sí? Porque los católicos también tenemos la obligación de participar en política, porque es una forma de cambiar el mundo. Si nosotros participamos en política, cuando menos nos interesamos para saber quién nos está gobernando y qué es o cuál es la mejor opción para que nosotros votemos, pues esa es una labor importante que necesitamos nosotros desarrollar. Por eso es que siempre cuando hay elecciones hay un movimiento importante por parte de la pastoral social y específicamente de un grupo de Santo Tomás de Aquino, se llama, que pues, desarrolla toda esta actividad para concientizarnos acerca de la importancia de participar en política. Y así como política, insisto, en cultura, en arte, religiosidad popular, etc. Todo eso debe de ser considerado dentro de la pastoral hacia la comunidad. Y la segunda cosa fundamental es que la pastoral, más que una materia o una actividad complementaria de fines de semana, es sobre todo un enfoque fundamental de toda la formación, es decir, el punto de convergencia de los demás componentes de la misma. Que al momento de formarse, los seminaristas entiendan que su trabajo va a ser en la comunidad y que esa comunidad es a la que va a servir y que todo el trabajo, todo el plan que se haga va a ser para la atención de la comunidad. Se requiere pastoralizar, término pues realmente nuevo, pastoralizar la formación entera y no solo estudiar pastoral o hacer pastoral como una amable concesión para llenar el tiempo del programa. No, la acción de la Iglesia, toda la acción de la Iglesia, todo lo que hace en el mundo es pastoral. Por eso se habla de pastoralizar, porque finalmente la Iglesia desarrolla esta actividad a través de la pastoral de conjunto en sus diferentes ramas, en sus diferentes especialidades, siempre dirigido hacia la gente, hacia las necesidades, hacia los requerimientos de la gente,
y con un objetivo fundamental que lo hemos comentado varias veces, que es el que toda esta población, todos nosotros, alcancemos a vivir el reino de Dios, ¿sí? Pero lo vamos a hacer a través de esta actividad que se hace en la sociedad y que es la pastoral, y para ello se requiere pastoralizar el conocimiento, sobre todo de nuestros sacerdotes. Orientaciones generales para una pastoral renovada. Una pastoral en diálogo continuo con la realidad histórica. Es fundamental. Es ya incluso muy trillada esta frase de que quien no conoce la historia está condenado a repetir todos los errores, ¿no? Bueno, pues esa es una labor fundamental también de la Iglesia, el que nosotros podamos tener ese diálogo continuo con la realidad histórica, el saber qué sucedió en nuestra Iglesia, qué camino ha seguido, qué pasos se han dado, quiénes han estado al frente de nuestra Iglesia y cuál ha sido el rumbo que se le ha dado. Conocer un poquito de esa historia, entrar en ese diálogo histórico, esa comunicación con lo que hemos vivido. Una pastoral impactada profundamente con y por los nuevos fenómenos de la transición sociocultural. Vivimos una época, pues algunos dicen ya no una época de cambios, sino vivimos un cambio de época. El mundo está cambiando tan rápido, tan aceleradamente, no solo en cuestiones tecnológicas, que evidentemente es lo más destacado, lo que más ha generado un cambio en la sociedad, pero las cuestiones políticas, si lo vemos alrededor del mundo con las diferencias que hay entre los gobiernos socialistas, los gobiernos capitalistas, en fin, hay mucho movimiento que nos va mostrando que el mundo no está tan bien enfocado en cuál es el rumbo que se lleva. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un rumbo muy claro y sabemos hacia dónde vamos. Tenemos una dirección clara establecida por Jesucristo y esa guía nos lleva, pero para poder nosotros participar en el mundo necesitamos conocer también estos fenómenos que se están dando en la sociedad para poder convivir con todos ellos. Una pastoral que redescubre la centralidad de la palabra de Dios. Redescubre la centralidad de la palabra de Dios. Es decir, de repente nos perdemos en los árboles y dejamos de ver el bosque. El bosque es Dios y Dios es esa centralidad. Su palabra es lo que nos va guiando, no desviarnos con cosas ajenas a Dios, a la Santísima Trinidad. Y me refiero específicamente, a lo mejor en muchas ocasiones, ya lo comentábamos aquí en alguna de las clases anteriores, en que pues le rezamos más al Santito que a nuestro Señor, ¿no? Entonces, pues no, o sea, recordemos la centralidad de la palabra de Dios, particularmente expresada en la Escritura, recibida, leída, interpretada, proclamada, celebrada y testimoniada en un contexto eclesial de iglesia pobre. El llamado es a que recibamos, leamos, interpretemos, proclamemos, celebremos, testimoniemos la palabra de Dios en un contexto eclesial de una iglesia pobre, de una iglesia que no tiene excesos, de una iglesia que se solidariza con los pobres y trabaja con ellos y para ellos. Una pastoral nutrida de las fuentes originales de la revelación y de la fe, la revelación que Jesucristo vino a darnos,
de la fe, dialogante con teologías elaboradas en otras latitudes al mismo tiempo que inspirada por teologías creadas por pensadores latinoamericanos. Hay a lo largo de la historia mucho camino en el estudio de la teología, en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio del mensaje que Dios nos envía frecuentemente. Y dentro de eso, aparte de lo que podemos ver en la Biblia, hay también dentro de la Iglesia teologías elaboradas en otras latitudes y al mismo tiempo que inspirada por teologías creadas por pensadores latinoamericanos. Es decir, estudiosos que analizan, estudian, profundizan en la palabra de Dios plasmada en las Sagradas Escrituras y a partir de ello hacen, la enfocan directamente con la realidad que nosotros vivimos en Latinoamérica, que no es igual a la realidad que se vive en África, en Asia, en América del Norte, en Estados Unidos y Canadá específicamente, etc. Entonces, todas estas teologías que se desarrollan tanto en Latinoamérica como en otras latitudes, como dice ahí, son también una fuente importante que nos ayuda a conocer qué es lo que se requiere para trabajar en el ámbito en el que estamos, aquí en México. ¿Sí? Entonces, también es importante tomar en cuenta estos pensamientos de gente al interior de la Iglesia. El tema 8, el proceso de evangelización y la complementariedad de sus etapas. Aquí lo primero es, hasta aquí, hasta el punto en el que llegamos de las orientaciones de la pastoral renovada y de cuál es la conformación que debe de tener el trabajo que debe de hacerse. ¿Vamos bien? ¿Sí queda más o menos claro lo que he expresado? ¿Sí? Ok. Entonces seguimos ahora sí con el proceso de evangelización y la complementariedad de sus etapas. Primero, la pregunta es, ¿qué es evangelizar? Ya que es una de las tareas fundamentales de nosotros como iglesia, la evangelización, nos preguntamos primero que nada, ¿qué es evangelizar? Bueno, pues el beato Paulo VI, en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi del 8 de diciembre de 1975, declara que la evangelización es tarea y misión de toda la Iglesia. Ella existe para evangelizar. Nacida de la misión de Jesucristo, es a su vez enviada por Él. Es decir, Jesucristo, ¿qué es lo que le dijo a sus apóstoles? Vayan y anuncien el Evangelio. Es decir, vayan a evangelizar a la gente. Vayan a platicarles de la buena nueva, de la buena noticia, de todo lo que Él vino a decirnos. Y bueno, esto que le dijo a sus apóstoles es válido hoy, 2000 años después, para todos nosotros. ¿Sí? El hecho de que la evangelización es una tarea y misión de toda la Iglesia. Toda la Iglesia somos todos nosotros. Entonces, una misión, una obligación de todos los cristianos es evangelizar. Casi 5 décadas después, 1975-2025, cuando la Iglesia es llamada a una nueva etapa de evangelización, o lo que también se llama la nueva evangelización, por el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que es la traducción al español,
que publicó el 24 de noviembre de 2013. Es necesario retomar la riqueza de las citadas exhortaciones, todas las exhortaciones apostólicas de los papas anteriores, desde Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, bueno, pues de muy corto tiempo, pero bueno, todas las exhortaciones hechas por los papas anteriores, y tener presente que para colaborar en una evangelización renovada, todos los cristianos debemos afianzar nuestras actitudes interiores. Si lo que se pide es que todos participemos en esta nueva evangelización, debemos entonces afianzar nuestras actitudes interiores, afianzar ese amor por Cristo, ese amor a la iglesia, ese amor al prójimo, y que es el que nos va a llevar, una vez consolidado este amor, esta convicción de cristianos, es lo que nos va a llevar valga la redundancia, a llevar la palabra a todos los hermanos, a toda la gente, a todo el mundo, con estas actitudes interiores renovadas, a través del encuentro con Jesucristo, o al menos, y esto lo dice textualmente, tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, ya que con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. ¿Sí? Debemos de dejarnos encontrar por Él, nos lo repiten en muchas ocasiones los padres en la misa y en sus homilías. ¿Sí? Debemos dejarnos, no es tanto buscarlo, sino dejarnos encontrar por Él. Él está incesantemente buscándonos y llamándonos para que trabajemos a su lado. Lo único que nos pide el Papa Francisco es dejarnos encontrar por Él, ya que con Jesucristo siempre nace y renace la alegría del Evangelio, que es precisamente como se llama esta exhortación apostólica. Alegría que se renueva y se comunica y genera procesos permanentes de conversión personal, pastoral y misionera. Esta alegría que debemos de tener y de manifestar nosotros como seguidores de Cristo, y que Él nos está fortaleciendo continuamente y que permanentemente nos llama a estar en este proceso de conversión pastoral y misionera. Que siempre caminemos nosotros bajo la luz que Cristo nos da. Evangelizar es, ante todo, dar testimonio de una manera sencilla y directa de Dios, revelado en Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Punto número 1, entonces, dar testimonio de una manera sencilla y directa de Dios revelado en Jesucristo mediante el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos pide Jesucristo? Que actuemos como Él, que lo sigamos, que lo escuchemos, que conozcamos y llevemos su palabra a todos. Bueno, pues es parte de esa evangelización, también es el testimonio que nosotros damos de esta cercanía que tenemos con Él. ¿Sí? El conocer bien a Jesucristo y llevarlo a que lo conozcan las otras personas a través de nuestro testimonio. La evangelización también debe contener siempre como base, centro y a la vez cumbre de su dinamismo una clara proclamación de que en Jesucristo
Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Todos los hombres. Jesucristo vino, actuó, proclamó su palabra, realizó los milagros en una zona del mundo, pero no quiere decir que solamente en el Medio Oriente la gente estaba llamada a este reino de Dios, a vivir la vida eterna. Todo el mundo, todas las personas que habitamos en este planeta, estamos llamadas a lo mismo. Dios y Jesús vino a invitarnos, a llamarnos a todos. De cada quien depende si lo escucha, si no lo escucha, si lo sigue, si no lo sigue. Pero todos estamos llamados a testimoniar lo que Jesucristo nos ha venido a decir. La evangelización también debe contener siempre, como base, una clara proclamación de Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, y que se ofrece la salvación a todos. ¿Sí? Estamos revisando, pero el centro de esto es que Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, viene a ofrecernos la salvación a todos. La evangelización es el proceso total mediante el cual la Iglesia, primero, anuncia al mundo el Evangelio del Reino de Dios. Mucha gente, y no solamente los no católicos o los no cristianos, no conocen el Evangelio del Reino de Dios. ¿Cuál es nuestra labor? Ayudar a que lo conozcan y que al conocer este Evangelio tengan el gusto, la alegría, el amor por realizar el mundo que Jesús vino a enseñarnos. ¿Sí? Y de eso se trata, de anunciarlo, de llevarlo a toda la gente. Vamos a ver ahorita pues todas esas cuestiones que pueden estar a veces interfiriendo para que lo hagamos, o lo estamos haciendo a lo mejor de una manera equivocada. Ahorita lo vemos. También la Iglesia da testimonio entre los hombres de la nueva manera de ser y de vivir que Él, Jesucristo, inaugura. La Iglesia da testimonio entre los hombres de la nueva manera de ser. Somos hombres, somos seres humanos, podremos decir que sí hay mucha gente que no da ese testimonio como Iglesia que debería de ser, pero lo que debemos de hacer es caminar, perdonar y seguir caminando por el camino que Él nos está pidiendo que sigamos, y que llevemos en efecto este testimonio a todos los hombres, a todas las personas en este mundo. La Iglesia también educa en la fe a los que se convierten a Él. Hay procesos dentro de la Iglesia, hay el camino para que todos dentro de la Iglesia podamos crecer en la fe. Esto que estamos haciendo en este momento es parte de ese trabajo, esa educación en la fe, esa educación en la Iglesia, en lo que implica, en lo que es el mensaje que Jesús nos deja a través del Evangelio, y a todos los que se convierten y se acercan a la Iglesia, claro que sí, se les apoya con esta educación en la fe. Celebra en la comunidad, mediante los sacramentos, la presencia de Jesucristo y el don del Espíritu Santo. ¿Qué más que los sacramentos? Para que todas las personas puedan tener acceso a esa vida que Él nos está ofreciendo, y que podamos ser cada vez más los bautizados, y no solamente los bautizados, sino que recibamos todos nuestros sacramentos y trabajemos efectivamente para este reino de Dios.
e impregna y transforma con su fuerza todo el orden temporal. La Iglesia es pues, prácticamente la única institución que después de 2000 años sigue vigente, sigue actualizada y sigue permanentemente viendo en función de lo que como personas, como ciudadanos, como católicos, como seguidores de Cristo necesitamos. Es una institución que impregna y transforma con su fuerza todo el orden temporal. La influencia de la Iglesia en todo el mundo es fundamental, entre creyentes y no creyentes, entre países católicos o países con otras creencias. El trabajo y la transformación que realiza la Iglesia es fundamental. Y lo vemos frecuentemente con pues todas las palabras, todo el trabajo que se realiza por parte, por ejemplo, del Vaticano. Vamos a tomarnos unos 10 minutos, si les parece, y continuamos ya con lo que sigue. ¿De acuerdo? Ya está la tiendita, ya está. Ya